¿Cómo empezó la crisis que hoy es tema obligatorio de conversación y análisis en los medios de prácticamente todo el mundo? Bueno, a continuación les presentaremos un reportaje que explica el cuándo, dónde y cómo inició este fenómeno, así como las consecuencias que se teme traerá a nuestro país y las soluciones para enfrentarlo. Desde hace varios meses que se nos comenzó a contar una historia acerca de una tal crisis financiera, que hay que prepararse porque las cosas se van a poner cuesta arriba, que muchos van a perder su trabajo o que todos vamos a ver menos dinero en nuestros bolsillos. Sin embargo, el tiempo pasó. Vinieron las fiestas y se fueron. Vinieron otras fiestas y además también partidos de la selección. Y a la gente se le olvidó el tema de la famosa crisis. Hoy vamos a analizar esto detenidamente. Para que este tema quede aún más claro, vamos a comparar la crisis con una enfermedad. Una enfermedad cuyo primer paciente fueron los Estados Unidos. En términos sencillos, veámoslo así. El origen del mal se dio años atrás, cuando los bancos empezaron a prestar dinero para comprar casas a gente que nunca recibirían el visto bueno para lograr un préstamo. A personas que no eran sujetas de crédito, personas que no tenían ingresos suficientes, personas que no tenían trabajo suficientemente estable, personas que no tenían activos suficientes, personas que no tenían empleo. Las cosas se complicaron cuando las tasas de interés subieron y quienes pidieron los créditos no pudieron pagarlos, perdiendo así sus viviendas. Como cuando se da una enfermedad, el dolor no se quedó en un solo punto del cuerpo, sino que empezó a pasar a otros órganos y los bancos se vieron en problemas, pues les costaba recuperar su dinero y así era difícil prestar a otros sectores. Entonces comenzó a faltar la plata y al final casi todos empezaron a sufrir. Su producción disminuyó y para evitar un naufragio se empezaron a dar los despidos. La empresa estadounidense fabricante de productos de vidrio Corning informó hoy que eliminará 3.500 empleos. La papelera Weyerhaeuser anunció el cierre de 2 papeleras. La electrónica NEC reveló que eliminará más de 9.000 empleos debido a la crisis. Texas Instruments, que informó que va a eliminar 1.800 puestos. Volvo Norteamérica dijo que despedirá 650 empleados de su planta. Igual que como pasa con las enfermedades, el primer paciente puede contagiar de este mal a otros. Y en este caso, Estados Unidos contagió a sus socios más cercanos, entre ellos Costa Rica. Si en Estados Unidos la gente tiene menos plata para comprar los productos que les vendemos o para venir a pasear acá, también nosotros sufriremos. Se va dando por etapas. Es una crisis que tiene un retardo en llegar a los países que tenemos una alta dependencia con los Estados Unidos. Recordemos que de todo lo que exportamos al año, el 40% va al mercado estadounidense. Empresarios de ese país invierten millones acá. ¿Y qué decir del turismo? 6 de cada 10 turistas vienen de esa nación. Pero los síntomas no empiezan a percibirse el mismo día, sino poco a poco. De hecho, no todas las partes de un cuerpo sienten el mismo dolor. Hay industrias donde se está sintiendo de forma muchísimo más fuerte. Podemos pensar del turismo, el sector de construcción, las maquilas, por ejemplo. Y hay sectores donde pues, realmente casi ni se ha sentido ningún efecto. Y ahí podríamos hablar de servicios médicos, de educación. La construcción, sobre todo en zonas costeras y ligada a la inversión extranjera, es la que ya está sufriendo el impacto. En este momento realmente no hay una cifra real sobre los empleos que se puedan de haber dejado de generar en el sector de la construcción. Sí tenemos datos de que, por ejemplo, hay una cantidad de metros cuadrados sobre proyectos que están debidamente registrados, que tienen sus permisos de construcción, pero que los inversionistas han decidido no iniciar todavía hasta esperar un poco cuál va a ser el desarrollo de la crisis en los Estados Unidos. Ese dato puede representar alrededor de 700.000 metros cuadrados. Para que tengamos una idea, la cantidad de la que habla Don Olman representa la superficie equivalente a 70 canchas de fútbol. ¿Qué pasa si se deja de construir? Pues muchos se quedarán sin trabajo y el desempleo es precisamente el primer gran síntoma de esta enfermedad. El contagio podría alcanzar a otros.
Este proceso puede durar meses, pero tarde o temprano llegará. Hace 2 o 3 años uno veía maestros de obras y peones en general, sobre todo algunos operarios de cierta calidad, pues no ganaban nada mal. Bueno, esa gente al perder su empleo siguen siendo muy buenos funcionarios o operarios, pero ya no tienen ese ingreso y entonces esa gente a su vez tiene un efecto encadenado sobre los abastecedores donde iban a comprar sus alimentos o las tienditas donde compraban la ropa. Hay un sector que se cree no será tan afectado, pues por su condición es como si tuvieran resistencia natural a la enfermedad. Hablamos de los servicios públicos, la educación y la salud. Esto porque no importa qué tan mal estén las cosas, siempre ocuparemos de esos servicios. ¿Cuál es la cura para esta enfermedad? El problema es que este mal nunca nadie lo había enfrentado. O sea, en el pasado ya han ocurrido otras crisis, pero ahora que todos los países están tan relacionados, nunca se había dado una a este nivel. Ciertamente los economistas y los banqueros centrales, casi que en todo el mundo, se sienten, creo yo, como el médico que de repente aplica la medicina que típicamente había utilizado para esta enfermedad y no funciona, y le aplica dosis adicionales y no reacciona el paciente. Uno de los ejemplos que explica por qué es difícil encontrar una cura a este mal es que, si bien es cierto, se habla de que es importante cortar gastos, si uno empieza a recortarlos indiscriminadamente, esto al final aumentará el problema. Veámoslo así: si todos los años un hotel recibía vacacionistas, pero de repente estos deciden recortar sus gastos y ninguna persona va al hotel, pues al final habrá que despedir a los empleados, pues no hay ni huéspedes ni dinero para pagarles. Si una persona está ahorrando, esta persona se llega a enriquecer, pero si toda la sociedad como tal ahorra, esa sociedad se empobrece. En pocas palabras, así como la negación del problema puede agravarlo, el pánico también puede generar el mismo efecto. Yo, Barack Hussein Obama, juro solemnemente. Hay mucha esperanza en 2 medicinas. Una es la que puede poner en práctica este hombre, que es el equivalente a un médico en el ejemplo. Si él logra recuperar la ya golpeada economía de su país, la curación también beneficiaría a todos los contagiados. La otra medicina serían las medidas que tomen nuestros doctores, o sea, el gobierno. Algunas ya fueron anunciadas en el Plan Escudo. No podemos renunciar a la necesidad de modernizar nuestra legislación laboral, reformando el Código de Trabajo para incluir otros tipos de jornada laboral, como la modalidad de 4 días a la semana con 3 días libres, y la jornada anualizada, en la que se elabora menos horas en los días de temporada baja, cumpliendo siempre con el salario mínimo. Además, se le pidió a los bancos que reduzcan tasas de interés para los préstamos de casas. También se planea levantar más obra pública como escuelas y colegios para ocupar a los trabajadores y que no haya más despidos en el sector construcción. ¿Cuántos trabajadores son despedidos cada día en los Estados Unidos? Ahí tiene usted 3 opciones. La respuesta correcta al regresar después de esta pausa, y también después de la pausa una entrevista con 2 expertos acerca de este tema.